Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus al Samsung A21s. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En términos de diseño me trae grandes dificultades decidir, pues si bien los dos dispositivos están construidos a base de plástico, no entiendo cómo el Samsung tiene un aspecto tan corriente, por decirlo de alguna manera. Siento que no logra darle un acabado más sutil, que podría llamar más la atención. Antes, por el contrario, es un diseño ya muy quemado durante tantos años que seguir trayendo lo mismo me parece una perdedera de tiempo. Lo único que logro destacar del equipo es su lector de huellas, que funciona adecuadamente, al ser de tipo capacitivo y que, al igual que su rival, cuenta con un notch en forma circular. De resto, no me parece adecuado el estilo que Samsung le ha impregnado a este dispositivo. La sensación en mano con el Redmi Note 11 es buena, sin llegar a la perfección, pues se siente más ligero que su rival, por su peso más reducido y en parte porque tiene unas dimensiones algo más compactas, que hacen que al tenerlo en la mano se disfrute de gran medida. Este apartado lo gana el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. Para iniciar con el análisis, partamos de los puntajes obtenidos mediante la aplicación Antutu, que evalúa el rendimiento y capacidades de cada equipo. Por lo menos para el Redmi Note 11 obtuvimos 256.659, mientras que para el Samsung A21s cuenta con 146.760 puntos. Aquí de entrada ya vemos una diferencia abismal en rendimiento según esta aplicación, casi 100.000 puntos de diferencia, algo que también se relaciona con la velocidad de sus núcleos más veloces, que únicamente en el Samsung se queda con 2 GHz, mientras que su rival tiene 2.4 GHz. En términos de rendimiento en aplicaciones cotidianas, no tendrán ningún tipo de inconveniente con cualquiera de los dispositivos, es decir, podrás revisar tu correo electrónico, chatear, ver videos, etc. Únicamente encontré problemas al tener varias aplicaciones al tiempo con el Samsung A21s, pues por las falencias propias del procesador hace que se torne un poco lento y puede incurrir en fallas. Ya en aplicaciones pesadas o juegos de gran demanda gráfica es donde sobresale el Redmi Note 11, con ese procesador Snapdragon, pues los títulos se pueden disfrutar de una manera fluida, sin lag evidente, no se recalienta tanto como su rival y ayudado por su pantalla hacen que sea una combinación ganadora para usuarios no tan exigentes, pero que sí les agrada tener partidas sin ningún tipo de contratiempo. Cosa totalmente opuesta a lo que ocurre con el Samsung A21s, en donde hay un calentamiento de su batería excesivo, que hasta después de jugar 2 horas seguidas se calentó tanto que se reinició y hasta yo pensé que se había dañado, pero por fortuna solo fue un sobrecalentamiento.
En lo que pude percibir en estos juegos fue una ralentización en algunas transiciones del mismo o cuando se presentaba mucho movimiento en la partida. Mejor dicho, este dispositivo no está hecho si lo que quieres únicamente es jugar. Por estas razones, el ganador es el Redmi Note 11. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el Samsung A21S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En este apartado encontramos que ambos dispositivos tienen una misma batería de 5000 mAh, pero su gran diferencia es en el cargador de cada uno que trae incluido. Por lo menos para el Redmi Note 11 tenemos uno de carga rápida de 33 watts, mientras que su rival trae otro de carga básica que solo se queda con 15 watts, lo que se traduce en mayor tiempo de carga con el dispositivo de Samsung, que se eleva por encima del doble de tiempo que el celular de Redmi. En cuanto al rendimiento, esperaba que tuviera unas cifras similares por tener la misma batería, cosa que no fue así, pues a pesar de que el Redmi Note 11 tiene un mejor procesador que tal vez consuma más batería, pero esto se viene optimizando de una manera tan estructural que hace que su autonomía por el contrario sea bastante, de 9 horas y 45 minutos, frente a las 7 horas y 49 minutos que ofrece su rival. Por esta razón, el ganador es el Redmi Note 11 en batería. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A21S viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. Si existe algo que me fascina durante mucho tiempo ha sido las pantallas de los dispositivos de Samsung, pues se han especializado en tener los mejores paneles, cosa que en este A21S no es así, pues recurren a una pantalla LCD con una nefasta resolución HD+, junto a únicamente 270 píxeles de densidad. Algo que sí me parece positivo y que ya lo había mencionado al inicio de este video es que cuenten con un notch circular, que es de las formas menos intrusivas que puede tener la cámara frontal en la pantalla. Fuera de esto, si vemos que al reproducir imágenes tenemos unos colores mejores con el panel AMOLED del Redmi Note 11, los negros son más naturales, no son tan opacos o artificiales como en el panel de su rival. También tenemos que su sensor de brillo automático peca un poco cuando salimos al exterior, en ocasiones no interpreta adecuadamente la cantidad de luz que debe poner en la pantalla para visualizar adecuadamente, razón por la cual en ocasiones toca modificarlo manualmente. De resto, la pantalla del Redmi Note 11 es por mucho mejor a la que lleva el Samsung A21S. El Redmi Note 11 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Samsung A21S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2.
Ambos dispositivos llevan consigo 4 sensores fotográficos traseros, pero con unos resultados que distan entre ellos. Por parte del Redmi Note 11 tenemos unos resultados más sobresalientes, con un recorte adecuado, colores saturados pero con un contraste equilibrado, bien enfocado y sin tantos errores como si lo hace en el Samsung A21s, el cual la corrección de rango dinámico no se ejecuta tan limpiamente con el modo HDR. Fuera de esto, como ves en las imágenes, son tomas limpias, que si te acercas puedes notar un poco la falta de detalle y nitidez, pero así a simple vista te da una impresión buena, pero es necesario que acerques a cada toma para ver las falencias que te estoy mencionando. Pasando a las condiciones de baja luz, sí tenemos problemas más complejos para el Samsung A21s que para el Redmi, que pueden ser corregidos de cierta manera al activar el modo noche, captando mayor cantidad de luz con el sensor, pero debes permanecer quieto por unos instantes más o si no los resultados serán tomas movidas y sin definición. Pasando a los sensores fotográficos delanteros, sí están un poco más igualadas. Me gustan los resultados que se obtienen con los dos celulares, buena detección de fase, reconocimiento de rostro y también fallan un poco en cuanto al recorte, que se nota algo artificial. Otro de los aspectos negativos para los dos equipos es que no tienen estabilizador óptico y únicamente se quedan con uno digital. Para mí el ganador en este apartado es el Redmi Note 11. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Tanto el equipo de Redmi como el de Samsung comparten versiones en cuanto a la memoria RAM, pero distan bastante en sus versiones de almacenamiento, pues el Redmi Note 11 tiene versiones de 64 y 128 GB, a diferencia de su rival que solo cuenta con versiones de menos capacidad de 32 y 64, razón por la cual doy como el ganador al dispositivo de Xiaomi. El Redmi Note 11 le gana al Samsung A21s en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A21s no le gana en ningún aspecto al Redmi Note 11. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pues el resultado fue brutal, 6 aspectos ganados por el Redmi Note 11 frente a ningún punto que obtiene el terminal de Samsung. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.